90% de los españoles no consume la cantidad recomendada de frutas y verduras. ¿Sabes elegir las que tienen menos calorías? Te enseñamos. Las emociones corrosivas habitan en la mente y se manifiestan en el cuerpo. El doctor Ignacio Morgado nos ayuda a identificarlas y a sustituirlas por otras más positivas. ¿Tienes tos desde hace tiempo y te preocupa? Hoy distinguimos si es una fase del catarro o si podría ser síntoma de un tumor en el pulmón. Pero los que más se resfrían en esta época del año son los niños. La pediatra Lucía Galán nos enseña a reaccionar a tiempo y comparte con nosotros sus mejores consejos. Quédate con nosotros. Aquí comienza Saber Vivir. Muy buenos días, se pone en marcha el reloj de Saber Vivir para marcarnos hoy 5 momentos muy importantes del día, las comidas. Y hay un ingrediente que no nos puede faltar, Ana, la fruta. Claro que no. Date cuenta que la OMS recomienda entre frutas y verduras tomar 5 raciones por día. Hablas de 5 comidas. ¿Que no son 5 piezas de fruta? No, hay que repartir entre frutas y verduras 5 raciones. Pero tenemos 5 oportunidades a lo largo del día de poder introducir una fruta. Por ejemplo, en el desayuno, una buena opción es empezar con un kiwi, por ejemplo. Es un cítrico y encima hace aumentar el ritmo intestinal. Fresquito, fácil de digerir. Luego, mira, con la media mañana que ya se ha bajado el azúcar del desayuno, necesitas energía. ¿Con el almuerzo? Con el almuerzo te puedes tomar un plátano que lo has metido en el bolso, en la bolsa, tal, y ya va del tiempo, además, que es muy bueno tomarlo del tiempo y tiene mucha energía. Es bueno a media mañana. Bien, llega la comida, todavía no has tomado fruta, es momento de poner fruta en la comida. Una buena opción es hacer ensalada de fruta y recomendamos, por ejemplo, la piña. La piña ayuda a la digestión, por tanto, si no la has puesto hasta ese momento, en la comida sería una buena opción. Llega la merienda y la merienda hay que sentarse, ¿eh? No hace falta comer de pie, pelas una pera o te la comes con la piel si la lavas antes y está muy bien porque ya te va preparando para conciliar mejor el sueño luego por la tarde, noche. Pues nos queda la cena. Y nos queda la cena. Y he elegido la papaya, una fruta. ¿Por qué la papaya? Pues es una fruta que me encanta, luego veremos más detalles de ella, pero digamos que es muy digestiva y para la cena, que luego nos vamos a la cama, conviene no abusar de la fruta. Como vemos, 5 momentos que tenemos en el día para tomar fruta. Y sin embargo, parece que estamos muy verdes en esto del consumo de fruta en España todavía, miradlo. 102 kilos es la cantidad de fruta fresca que consume cada español al año. Puede parecer mucho, pero no lo es, y es que solo el 11% de las personas llegan a la cantidad recomendada. La Organización Mundial de la Salud aconseja un consumo diario de al menos 400 gramos, unas 3 piezas. Las que más éxito tienen son las naranjas y las mandarinas, seguidas del melón y la sandía. Los plátanos ocupan el tercer lugar. Existen muchos formatos para no tener excusas. Por ejemplo, consumimos cerca de 85 millones de kilos de fruta en conserva o procesada y hasta 460 millones de litros en zumo. Son muchas las opciones para llevar una dieta más sana. Hablando de fruta, déjenme que les presente a Patricia Bodega. Ella es nutricionista del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y miembro además de la prestigiosa Fundación SHE. Bienvenida. Antes hablábamos de la papaya. ¿Por qué recomendamos la papaya? Bueno, la papaya es una fruta que realmente tiene muy pocas calorías y bueno, es muy rica por su color en vitamina C y vitamina A y bueno, tiene mucha fibra, por lo tanto es una buena opción que incluso la podemos mezclar en ensaladas, que muchas veces cuando nos da pereza tomar fruta, pues mezclando con una ensalada es una buena opción. Es verdad, le va bastante bien, ¿no? La ensalada. Sí. Ana, la papaya... Decías, mira, decías vamos a comparar. Especialmente te gustaba. A mí me gusta mucho, decíamos, porque tenía pocas calorías. Hemos elegido 150 gramos de fruta, que sería la ración. Y en 150 gramos de fruta de papaya, la papaya tiene solo 64 kilocalorías, que es muy poquito. Lo importante de las frutas es que tienen azúcar, y mucha gente no lo sabe, tienen sobre todo fructosa y glucosa. Y si cogemos el azúcar, la sacarosa, que es la unión entre la fructosa y la glucosa, que tiene 150 gramos,
Fijaos qué poco, es decir, sería solo medio terrón de azúcar. Un terrón son 4 gramos, pues solo 2 gramos de azúcar tiene la papaya. Y quiero compararla, porque la papaya tiene papaína, por eso decíamos que es muy digestiva y es mejor por la noche, con la piña. La piña es otra fruta que también es muy digestiva por su contenido en bromelina. Tiene también pocas calorías. 150 gramos tendrían 75 kilocalorías, pero si nos fijamos en el azúcar, uy, ha subido el número de terrones. En este caso tenemos 2, porque tiene más fructosa y más glucosa que la papaya, pero también es muy buena opción para la comida, ¿verdad, Patricia? Sí, efectivamente. Bueno, tendrías que elegir siempre la piña natural, no tanto la piña en almíbar, porque eso hace que estés ingiriendo azúcar que no es necesario. Y lo que sí que es importante respecto al azúcar de las frutas en general es que cuando te tomas una fruta entera, realmente no te estás tomando el azúcar como un terrón, porque está en una matriz que tiene tiene fibra y tiene otra serie de nutrientes que hace que no actúe igual que si te tomas, por ejemplo, el terrón de azúcar directamente. Oye, pero esta es la que más se consume, a lo mejor porque es muy práctica, Es ¿no? verdad. Quizás sea el rey del azúcar en cuanto a consumo, no a nada. ¿Tú te parece que esta se consume más y tiene bastante más azúcar que las que hemos comentado? Bueno, si miramos el número de terrones, evidentemente el azúcar de la fruta directamente se metaboliza mejor que si tomáramos los terrones, pero es una forma de representar la cantidad de azúcar que tienen esas frutas. El plátano tiene unas pocas calorías más, 141, tiene el equivalente a 3 terrones de sacarosa, entre glucosa y fructosa, y yo aquí los tengo verdes. A mí me gusta más el plátano que esté en su punto y no muy maduro, ¿verdad? Sí, Expliquemos porque por qué. es verdad que cuando está más madura, pues la cantidad de azúcar aumenta. Por lo tanto, es mejor tomar los más verdes y así, bueno, estamos limitando un poco la cantidad de azúcar. En general es una buena opción para llevártela cuando pues, estás en el trabajo, a media mañana, o para los niños en el colegio. Y también, bueno, cuando estás haciendo deporte, pues es una fuente rápida de energía que muchas veces necesitamos. Y pasamos, mira, a una fruta de temporada, ahora la encontramos en todas las fruterías, los kakis. Estos están duritos también porque les pasa como el plátano, mejor que estén duros que no muy maduros porque tienen más azúcar. La cantidad de calorías, un poquito menos que el plátano, pero fijaos, cuando nos miramos la cantidad de azúcar, tiene exactamente 2 arriba y 3 abajo, 5 terrones de azúcar. Y quiero terminar con las uvas, que también estamos en temporada. Las uvas tienen muchas propiedades, nos las han puesto tintas porque incluso tienen más resveratrol. Tienen mala fama, pero realmente tampoco tienen tantas kilocalorías, solo 105. Fijaos la cantidad que tiene, 5 terrones de azúcar, igual que el kaki, pero quiero que os fijéis en esto. Tenemos 150 gramos de uvas, 150 gramos de uvas pasas. Decís, bueno, uvas pasas, fijaos la cantidad de calorías, la diferencia que hay. 150 gramos de uvas pasas tiene 429 kilocalorías y esto, los tengo contados, 23 terrones de azúcar. Por eso las las frutas secas no se pueden equiparar a las frutas frescas, ¿verdad? Efectivamente, porque ahí lo que estás haciendo es concentrar el azúcar en la fruta, entonces al tomarte mucha menos cantidad, estás tomando una cantidad de calorías mucho más elevada. De igual forma, pues para deportistas, en momentos en los que necesitas energía muy rápida, sí que es recomendable, siempre dentro de una dieta equilibrada, no hay que eliminar o fomentar una serie de alimentos, sino que tienes que elegirlo y saber llevar una dieta equilibrada para poder elegir en qué momento debes tomar cada tipo de alimento. Qué rico. Bueno, evidentemente que tienen azúcar, está claro, pero sobre todo también tienen fructosa. Hay que tener cuidado, los intolerantes a la fructosa pues les puede dar diarreas, flatulencias, a veces incluso hipoglucemias. Entonces, el que tenga una intolerancia a la fructosa, esto debe preguntar a su médico porque a lo mejor no puede comer estas frutas. Son saludables, evidentemente, pero... A mí me ha impresionado lo de las uvas pasas. Nunca hubiera pensado que tuvieran tantísimo azúcar. Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas Esperamos gracias a volver a vosotros. verte aquí en Saber Gracias. Vivir. Hasta luego. ¿Qué le puedo dar al niño para la tos, doctor? Esta es la frase que más se repite estos días en la consulta de pediatría. Hoy en Saber Vivir, todas las claves. Pues si me permiten, les voy a leer el fragmento de un libro al que hoy nos vamos a acercar. Dice así, dice... Emoción corrosiva es la vergüenza. Una vergüenza especial y muy poderosa es la que sienten las personas con su cuerpo, con su aspecto físico. La persona obesa responde con vergüenza a la opinión de los demás, en lugar de reaccionar con tristeza o con rabia. Ignacio Morgado es su autor. Emociones corrosivas, como afrontar la envidia, la codicia, la culpabilidad, la vergüenza, el odio y la vanidad.
Como ven, hay muchas emociones que son corrosivas. Vamos a ver algunos ejemplos. Culpabilidad, vergüenza, odio, envidia, codicia, emociones negativas o corrosivas que afloran de manera refleja e inconsciente en el ser humano. ¿Pero por qué aparecen? La respuesta hay que buscarla en el cerebro. Estas emociones se disparan cuando se activa el núcleo central, donde se encuentra el hipotálamo. En ese instante, otra parte fundamental del cerebro, la glándula hipofisaria, segrega una hormona que viaja por la sangre hasta llegar a las glándulas suprarrenales, que liberan a su vez otro tipo de hormonas, el cortisol y la adrenalina. A partir de ese momento, las terminaciones del sistema nervioso provocan cambios fisiológicos en distintos órganos del cuerpo humano. El corazón se acelera, los músculos se contraen, la digestión se altera. Son los efectos de la reacción emocional. Pero lo más llamativo que se ha descubierto es que las personas vergonzosas con sentimiento acusado de culpabilidad tienen alteraciones físicas en determinadas partes del cerebro, como en la amígdala o en la corteza cerebral. El doctor Morgado es un especialista en el terreno emocional, catedrático de Psicología, director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenos días, gracias por venir. Solemos decir que lo de las emociones sale del corazón, pero el cerebro tiene que ver todo. Es bonito decir que sale del corazón, pero obviamente todo sale del cerebro. Hay muchas personas que pensarán, yo como tengo el cerebro de esta manera, pues ya no puedo cambiar, y menos a esta edad. ¿Eso es así o se puede cambiar? No, no es verdad. El cerebro es muy plástico. Está cambiando toda la vida, continuamente está cambiando. Ninguno de nosotros saldremos hoy de aquí con el mismo cerebro con el que hemos empezado. Así que confiemos en que nuestro cerebro siempre puede cambiar para mejor. Eso, confiemos en que sea siempre cambiar para mejor. ¿Y de qué manera podemos controlar una emoción negativa, una emoción que se está apoderando de nosotros, que nos corroe? Pues mira, Macarena, una emoción, la única forma de cambiarla es con otra emoción, con otra más fuerte. ¿Y cómo conseguimos esa otra emoción competitiva? Utilizando la razón. Muchas veces basta con pensar, ¿por qué yo estoy preocupado por esto? ¿Qué gano yo con esto? ¿Por qué insisto en esto? Si somos capaces de hacer ese razonamiento, inmediatamente podemos crear una emoción nueva que suplanta a la anterior. Y si la nueva es positiva, pues hemos conseguido lo que queríamos, estar mejor, vivir mejor. Oye, Ignacio, a mí me llama mucho la atención lo que dices, porque precisamente estamos sometidos a un bombardeo constante de noticias en Internet que muchas veces son, a ver si estás de acuerdo, meros bulos, o sea, noticias poco fundamentadas que lo que sí que hacen es enardecernos, enfadarnos, nos generan, no sé, enfado, cabreo, ¿no es así? Absolutamente. Internet tiene una cosa muy especial que lo distingue de la presencia, ¿no? Tú nunca harías exactamente lo mismo en presencia de alguien que parapetado detrás de tu ordenador, cuando piensas que nadie va a poder llegar a ti si lo que has hecho es una ofensa, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes que tiene Internet, y sobre todo en el terreno de las emociones es lo que puede hacer que mediante Internet se pueda generar una gran cantidad, muchas veces incluso de odio, ¿no? Y por eso un odio que además se retroalimenta, porque el que te oye vuelve a responder con más odio y se puede entrar en un bucle emocional negativo terrible. Por tanto, eso no quiere decir que Internet sea siempre malo. Internet está siendo una revolución fantástica que sirve para muchísimas otras cosas en el mundo, ¿no? Pero en este terreno de las emociones que estamos tratando aquí hoy, lo de Internet es clave, es fundamental. Pero Ignacio, decías antes que es muy importante poder cambiar una emoción por otra, pero creo que el punto primero es ver qué tipo de emoción es, porque muchas veces confundimos pues la envidia o la ira o decimos tenemos miedo y a lo mejor no tenemos miedo, tenemos envidia. Entonces tenemos que investigar qué tipo de emoción tenemos para poderla cambiar, porque si no lo gestionamos lo podemos somatizar. Bueno, ese es uno de los puntos más interesantes de mi libro, porque lo que yo trato, todo el mundo sabe que son sus propias emociones, la forma al menos de cómo las sienten, por supuesto, pero lo que yo trato de explicar en el libro es cómo funcionan, cómo son, por qué son así, y eso creo que puede ayudar a combatir las negativas, las corrosivas, que yo son las que trato aquí, especialmente la peor de todas, que es el odio, ¿no? El odio es una emoción que cuando se implanta en el cerebro de una persona puede durar toda la vida, porque es muy difícil combatirla, y se puede convertir en una forma de vida, en un modo de vivir. La personalidad de algunas gentes pueden estar absolutamente llenas de odio, sobrepasadas por el odio, y eso crea lo que yo denuncio inicialmente en mi libro: problemas de somatización, como vosotros decís, problemas de salud mental de todo tipo. En definitiva, complica el bienestar de las personas. Bueno, pues está claro que podemos cambiar las emociones, siempre por una mucho más positiva. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Según un estudio realizado en adultos y niños de 600 hogares y con una muestra total de 1.200 personas, el bocadillo sigue siendo la merienda por excelencia. Pero mientras que en la generación de los padres lo tomaban habitualmente 8 de cada 10, ahora son la mitad los que la eligen a favor de un alarmante aumento del consumo de bollería industrial. Añadir fruta, yogur y cereales en las meriendas ayuda a alcanzar un aporte energético más adecuado. Estarán de acuerdo conmigo lo molesto que es sufrir las toses o padecerlas, ¿no? Pero qué útil es la tos, si lo piensa bien. La tos ayuda a los pulmones a eliminar posibles gérmenes o elementos dañinos. Pero claro, el problema es cuando la tos se alarga en el tiempo y entonces es cuando empezamos a preocuparnos, Luis. Sí, efectivamente. Por eso utilizamos los médicos esta herramienta, el fonendoscopio. El fonendoscopio nos permite auscultar, oír qué pasa sobre todo en los pulmones. No solo en los pulmones, pero también en los pulmones, porque oímos las secreciones, hay sibilancias, hay roncus. Por eso le decimos al paciente tosa y oímos las flemas que se movilizan. Entonces sabemos si hay afectación pulmonar, si es baja, si es alta, incluso hasta a veces si es una neumonía o si es un tumor, Ana. Claro, es que date cuenta que la tos, tenemos que explicar que no es una enfermedad en sí, la tos es un síntoma y ese síntoma puede estar producido por muchas causas, desde un origen en las vías respiratorias altas, en el pulmón o incluso un reflujo gastroesofágico puede dar tos. Lo que nos tiene que preocupar es una tos que venga acompañada de flemas con sangre o una tos que persiste en el tiempo y no desaparece. Pero bueno, cuando nos acatarramos, la tos es uno de los síntomas, ¿no? Pues cuando se complican esos síntomas, mucha gente lo que teme es que el diagnóstico sea un posible cáncer de pulmón. Ahora existe un novedoso sistema que va especialmente dirigido a las personas que han dejado de fumar o a las que fuman. Vean. Desde la Universidad de Texas, en Houston, se está realizando un estudio para la detección precoz del cáncer de pulmón y ha llegado hasta España. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo se está llevando a cabo este estudio? Bueno, es un estudio internacional con 10.000 participantes en todo el mundo y en España tenemos una cantidad importante de dinero para incluir de forma gratuita a aquellas personas fumadoras que tengan interés en saber cuál es el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Doctora, una de las pruebas más importantes en este estudio es la extracción de sangre. ¿Por qué? Efectivamente, para nosotros es lo realmente novedoso de este estudio y lo que pretendemos es, en un plazo más o menos de 5 años, saber cuáles de las personas fumadoras van a tener riesgo de padecer el cáncer de pulmón simplemente por un marcador en sangre. Vamos a realizar aquí mismo un TAC de baja dosis, en que la dosis de radiación es mínima. Y no hacemos una radiografía porque se ha demostrado que un TAC mejora la supervivencia en la detección del cáncer de pulmón. Un seguimiento de 5 años para los fumadores mayores de 50 que quieran conocer su riesgo. La detección temprana puede ser clave para superar el cáncer. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para tener nuestros bronquios sin secreciones es no fumar, obviamente. Pero también la hidratación es muy importante porque cuanto más nos hidratemos, si tenemos flemas van a ser más fluidas y va a ser mucho más fácil eliminarlas y, por tanto, desobstruir y desatascar esos bronquios. Por tanto, yo voy a beber agua para tener los bronquios muy sanos porque yo no fumo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda una ingesta de cobre de 1,5 miligramos al día y 1 miligramo para los niños. Diversos estudios demuestran que una deficiencia de este metal puede causar trastornos en el músculo cardíaco y conducir a un bombeo insuficiente del corazón. El cobre está presente en alimentos como el chocolate, marisco, las legumbres, nueces o el vino blanco. Mira, Macarena, ¿sabes lo que es esto, no? Esto es lo de... Uy, quita. No. Lo abrir la boca. Bastante manía le tenía ya de pequeña. Ahora las consultas de pediatría están echando humo con estos palitrojes, con el depresor lingual, porque los niños, claro, han vuelto al colegio, las guarderías, los mocos, y entonces, claro, están, a ver la faringe, a ver si tiene faringitis los niños. Y claro, efectivamente, precisamente las consultas de pediatría, no solo las de pediatría, también las de los adultos, tiran mucho de esto para ver qué les pasa a los niños. Tenemos básicamente lo que llamamos cuadros de guardería. Y es así porque la mayoría de los niños afectados son los niños chiquitillos que van a guardería. Mayoritariamente son infecciones causadas por virus. En la mayor proporción son infecciones respiratorias, con lo cual tienes un poco pues, todo el trayecto respiratorio, desde catarro, rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis. Una vez que el niño ya está resfriado, lo importante es que los padres conozcan la sintomatología y que es normal que dure unos días.
Yo creo que el otro objetivo de los pediatras es explicarle a los padres cómo manejar esta situación y, sobre todo, idea principal, y es que esto no lo curan los antibióticos. De tipo mucolíticos, antitusivos, expectorantes, no se utilizan, y menos en niños menores de 2 años. Los padres deben volver a consultar con el médico en unas situaciones concretas. Si tiene una fiebre alta, más de 38,5, le dura más de 3 días, por ejemplo, pues es un buen momento para revisar por si acaso ha habido alguna complicación. La otra cosa que les decimos es si el niño presenta una tos profunda o dificultad respiratoria. Y el otro cuadro son las otitis. Las otitis se manifiestan por dolor intenso. El niño chiquitito no te lo dice, pero tiene un llanto agudo de dolor. Nadie mejor que los padres para saber si sus hijos están bien o no. Si surgen dudas, confiemos en el pediatra. Doctora Lucía Galán, pediatra de Saber Vivir, buenos días. Hola, gracias días. por volver. Gracias. Esperamos que sea más veces, por supuesto. Los virus campan a sus anchas en estos meses y, claro, los pequeños de la casa lo cogen todo. ¿Cuántos catarros puede coger una niña, un niño al año? ¿Qué es lo normal? Bueno, los niños y los pediatras, porque yo me he venido aquí con el atrecho. Bueno, es verdad, hoy es un gran ejemplo. Sí, estoy medio sorda, pero bueno. Pues mira, la media de infecciones al año, infecciones respiratorias de vías altas, es entre 6, 7, a veces 8, y normalmente se concentran en invierno, con lo cual, si echamos cuentas, si cogen 6, 7 infecciones al año y las cogen en invierno, esto es semana sí, semana no, los niños están malitos, y esto no quiere decir ni que tengan problemas en las defensas, ni que les falten vitaminas, ni que tengan ninguna enfermedad rara. Es absolutamente normal. Lucía le estaba echando la bronca al doctor por el palitroque. ¿Cómo es? El depresor lingual. El depresor lingual. Hablemos con No, simplemente es una herramienta que se utilizaba, parece que cada vez menos, precisamente para ver la faringe, ¿no? Bajar la lengua. Nos gusta poco. O sea, yo a los pacientes desde que empiezan a ser un poco más mayorcitos les enseñamos a abrir la boca para que no tengamos que utilizar el palito, porque no nos gusta a nadie. Así que hay que enseñarles desde pequeñitos. Sí, pero luego se iban muy contentos con su palo, eso creo. Eso te lo piden. Sí. Hay que cambiárselo por otra cosa. Hay una creencia popular que es que las niñas se ponen menos enfermas que los niños hasta una cierta edad. ¿Esto es así? Bueno, no exactamente. Es verdad que la morbimortalidad en el primer mes de vida es más elevada en los varones, es decir, las mujeres, las niñas son más resistentes que los niños, pero pasado este primer mes de vida, ahí ya nos igualamos y igualdad. ¿Y los progenitores cuando llegan a la consulta o los abuelos, qué es lo que piden que hagas con el niño? Bueno, te piden de todo, ¿Qué quieren que termine por últimos que nos hagan hacer el pino? Pues a ver, que les quitemos la tos, que no hay quien duerma, que incluso aunque el niño duerma ellos no pueden pegar ojo, que por favor dame algo para los mocos, dame algo que les suba las defensas, unas vitaminas, necesitamos algo urgentemente porque el niño no puede estar todo el invierno con mocos. Sí, la verdad que las preguntas son siempre las mismas. Claro, pero yo creo que les tendríamos que aclarar que un catarro, aunque es algo, bueno, pues muy normal, tiene un proceso de evolución que por mucho que ellos quieran que nosotros lo acortemos, es difícil, ¿no? Porque si echamos cuentas entre el periodo de incubación de ese catarro, que pueden ser en torno a 3 días, luego vemos que la fiebre puede dar pues 2 días después de esa incubación. Están con mocos como 7 días más, una semana. Y entre medias, además de los mocos, tienen tos, pero esa tos se pueden ir los mocos y puede durar otros 5 días más. Por tanto, si contamos, al final nos salen casi 2 semanas que el niño está ahí, pues, renqueando. Justo. Y quieren que lo acortemos y muchas veces el acortarlo es perjudicial. Si cortamos una tos que es productiva, es perjudicial. Es perjudicial porque eso, con las prisas ellos quieren acortar los síntomas y entonces se les dan jarabes que la inmensa mayoría de las veces no necesitan y a veces tenemos efectos secundarios a la medicación que no necesitan y al final es peor el remedio que la enfermedad. Hay que explicar a los padres que los resfriados comunes tienen un proceso, que lo has explicado fenomenal, 3 días de fiebre, 7 días de mocos y hasta 14 días de tos, que la primera semana están más achuchadillos y la segunda semana ya están mejor, que si los síntomas empeoran y en lugar de mejorar pues van a más, pues es cuando tienen que volver a consultar. Entonces, Lucía, por lo que estáis diciendo, entiendo que esos productos que prometen acortar el catarro no sirven para nada, no se puede acortar un catarro. Pues mira, no hay evidencia científica demostrada para los anticatarrales, descongestivos y mucolíticos. Realmente no la hay, o sea, en ninguno de estos fármacos está ni en ninguna guía de práctica clínica nuestra, ni en ningún protocolo, ni siquiera los estudiamos. Soy consciente que se venden y que los padres lo demandan continuamente y te los piden.
pero son jarabes que no acortan el proceso, que no mejoran los síntomas, al menos no hay evidencia científica demostrada en los niños, con lo cual, si encima tienes que asumir un pequeño porcentaje de casos que pueden tener un efecto secundario, ¿qué sentido tiene darlos, no? Hablabas hay de que 6 educar a los de 6 a papás. 8 catarros por año. Yo creo que los que somos padres, en cuanto el niño empieza con mocos, empezamos ya a actuar. Si no, vean, han salido a la calle y la mayoría se ponen a actuar por su cuenta. Cuando el niño tiene resfriado, ¿qué es lo que haces? Pues les damos antipiréticos o les damos algo de ibuprofeno, humedad en el ambiente, un poquito de, ¿cómo se llama? ¿Suero? Sí, suero y eucalipto también, para que puedan respirar mejor. Y paciencia. Mucho líquido y mucha paciencia, nada más. Y vigilar un poco que no se complique, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te preocupa? No, que se le baje el pulmoncito, que los mocos no salgan y que se le baje el pulmón, se complique con alguna neumonía, alguna cosa de estas. Pues le ponemos el suero fisiológico y luego pues con el sacamocos. Es con lo que le limpiamos normalmente. Y en cuanto a medicamentos, ¿qué le dais? Pues para la fiebre normalmente siempre paracetamol o ibuprofeno. ¿Y qué es lo que te preocupa, por ejemplo? ¿Que le empeore el catarro, que se le baje al pecho? Pues que eso, que se le baja el pecho, que tenga bronquiolitis, porque sí que alguna vez la han ingresado por bronquiolitis. ¿Hay una situación que te preocupa y por eso le llevas al médico? Cuando tiene mucha fiebre, porque además es que él suele tener mucha fiebre, de 39,2, 39,8, no ha llegado a 40, pero poco le ha faltado. Bueno, nos preguntamos si hay medidas preventivas para evitar coger un catarro. A ver, la medida preventiva más eficaz es un adecuado lavado de manos. ¿Sí? Tenemos que instruir a los niños que es fundamental lavarse las manos. Por supuesto, promocionar la lactancia materna desde el primer día hasta que la mamá y el niño quieran y tener actualizado el calendario de vacunación, ¿vale? Esto es lo más importante. Y luego respecto a los estornudos, que también es muy importante enseñar a nuestros niños a estornudar. ¿Para que no se vayan contagiando? Para que no estornuden en las manos. ¿Y cómo hay que estornudar correctamente? Pues, hombre, en los niños a lo mejor es más difícil enseñarles, pero... No, no es difícil. No es difícil. A los adultos les decimos que estornuden o sea, en el codo. Hay que estornudar así para evitar que se propaguen... Porque si te pones así la mano, luego las vas a llevar a otros. Claro. Asmas, claro. La mayoría de las infecciones se transmiten a través de nuestras manos, con lo cual si tenemos a los niños que están continuamente con la manita en la nariz y encima estornudan y se llevan todos los virus a las manos, pues luego van a contagiar juguetes, niños, papás, abuelitos. Bueno, Así que sirve también para los mayores de la casa. Lucía Galán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hervir, cocer, el papillot, todas ellas son técnicas de cocción sanas y saludables, pero ¿cuál es la más recomendable? Mañana en Saber Vivir. Hoy en Saber Vivir hemos empezado hablando de las frutas y lo importante que es tener una buena alimentación para evitar los temibles catarros de otoño. Y para evitarlos, lo mejor es empezar el día con un buen desayuno. Por eso en la revista del Club Gente Saludable del mes de octubre tienen un reportaje muy interesante sobre alimentos que están enriquecidos para que los pongas en tu desayuno. Te dan muy buenas ideas para que tu desayuno no sea carente de nada. Si tú llamas ahora y te haces socio del Club Gente Saludable, vas a recibir todos los meses la revista directamente en tu domicilio y vas a empezar a beneficiarte inmediatamente de todas las ventajas, promociones y descuentos en exclusiva para los socios del club. Por ejemplo, que necesitas una óptica para hacerte unas gafas graduadas, puedes obtener hasta un 30% de descuento en las ópticas concertadas con el club. O si necesitas arreglarte de la dentadura, también puedes obtener hasta un 30% de descuento en los dentistas. Y todos los meses vas a entrar en los sorteos que el club realiza entre todos los socios. Durante el mes de octubre se sortean 4 máquinas de pedalear con intensidad programable y además te va a decir las calorías que gastas. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable, solo tienes que llamar al 902 550522 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. Doctor, esta bandejita de silicona que es para cocinar más sano, la tengo yo en casa y no sé cómo utilizarla. Un papillón se llama, que significa envolver. No es una papilla grande. No es un cofrecito. No. Yo guardaba cosas pensando que era para eso, no. Esto lo aprenderemos mañana para qué se usa y cómo se usa para cocinar. Muy bien, pues tendrá que ser entonces mañana. Ahora se quedan con amigas y conocidas, con Inés Ballester. Hasta mañana.